Bien, a continuación vamos a resolver este ejercicio donde vamos a tener una función que está definida desde los enteros hacia los números naturales, donde vamos a tener dos condiciones. Una, cuando x sea mayor a 0, vamos a tener a la función 4 veces x menos 1. Y si x es menor o igual a 0, vamos a tener esta otra función de acá, que es igual a menos 2 veces x. Bien, como inciso 1, vamos a probar para la condición cuando x sea mayor que 0, que f es inyectiva. Bien, entonces acá por definición vamos a tener sea la imagen de un x' igual a la imagen de un x dos veces prima con x' y x dos veces prima mayores a 0. Bien, como la imagen de x' es igual a la imagen de 2 veces x', entonces acá vamos a tener que 4 veces x' menos 1 va a ser igual a 4 veces x dos veces prima menos 1. Bien, a partir de esta ecuación se puede ver claramente que x' es igual a x dos veces prima. Bien, acá entonces se puede observar claramente que esta función es inyectiva. Bien, vamos a probar como un segundo inciso que esta función es sobreyectiva. Vamos a tener entonces, dado un elemento y que pertenece al codominio, que en este caso son los naturales, existe un elemento en el dominio, en este caso son los números enteros, tal que la imagen de este elemento del dominio sea igual a este elemento de acá, del codominio. Acá entonces vamos a tener lo siguiente. Si este elemento es igual a la imagen de x, vamos a tener que 4 veces x menos 1 es igual a y. Podemos notar acá que y no es múltiplo de 4, ya que x es un número natural, y si un número natural lo multiplicamos por 4 y le restamos 1, claramente este resultado no va a ser un número que sea múltiplo de 4. Bien, entonces acá vamos a tener que 4 veces x va a ser igual a y más 1. Acá podemos observar que y más 1 sí es un número múltiplo de 4. Entonces, si a un número múltiplo de 4 lo dividimos entre 4, el resultado va a ser un número entero. Entonces vamos a tener acá que x va a ser igual a y más 1 dividido entre 4. Ahora vamos a introducir este número entero x en nuestra función. Vamos a tener entonces lo siguiente, que f de x, esta función que recibe como dominio a elementos enteros, y vemos que x va a ser entero, entonces f de x va a ser igual, vamos a reemplazar x acá con y más 1 dividido entre 4 va a ser igual, acá vamos a tener entonces 4 veces lo que introducimos acá como dominio, que en este caso es y más 1 dividido entre 4 menos 1.
Bien, acá vamos a hacer operaciones algebraicas. Este 4 se va a simplificar con este 4 y me va a quedar acá que y más 1 menos 1. Y claramente de acá solamente me va a quedar y. Como puede verse entonces, para un elemento del codominio existe una preimagen, que en este caso es x. Entonces, esta función es sobreyectiva. Bien, ahora vamos a analizar esta función para la condición cuando x es menor o igual que 0. Bien, acá entonces vamos a tener la definición de la inyectividad de la siguiente manera. Sea la imagen de un x' igual a la imagen de un x dos veces prima con x' y x dos veces prima menores o iguales que 0. Bien, como la imagen de x' es igual a la imagen de dos veces x', entonces acá vamos a tener que dos veces x' es igual a menos dos veces x dos veces prima. Bien, acá claramente se puede observar que x' es igual a x dos veces prima. Entonces con esto se demuestra que esta función es inyectiva. Como un inciso cuarto, vamos a probar que esta función es sobreyectiva. Bien, dado entonces un elemento y que pertenece al codominio, que en este caso son los números naturales, existe un x que pertenece al dominio, que en este caso son los números enteros, tal que la imagen de esta x es igual al elemento y que pertenece al codominio. Como y es igual a la imagen de x, entonces acá vamos a tener que menos dos veces x es igual a y. Bien, noten acá que x es un número entero. Al ser x un número entero, al multiplicarlo por 2, va a ser un número par. Y si lo multiplicamos por menos 1, va a seguir siendo un número par. Entonces y va a ser un número par. Como y es un número par, si dividimos a un número par entre 2, el resultado va a ser un número entero. Y si lo multiplicamos por menos 1, el resultado va a seguir siendo un número entero. Entonces acá simplemente vamos a tener que x igual a menos y medios. Observen que x sigue siendo entonces un número entero. Y como tenemos una función acá que va de los enteros a los naturales, podemos tener lo siguiente. F de x, en este caso, x lo voy a reemplazar por este número entero, que va a ser igual a f de menos y medios, va a ser igual a menos dos veces menos y medios. Bien, acá vamos a tener entonces una simplificación algebraica. Menos por menos va a ser más, y el 2 se va a simplificar con este 2, y simplemente me va a quedar y. Entonces acá se puede observar que para este elemento del codominio existe una preimagen, que en este caso es x. Bien, entonces esta función es sobreyectiva. Probamos entonces para
las dos condiciones, que esta función es inyectiva y sobreyectiva, lo cual nos lleva entonces a que esta función es biyectiva. Vamos a tener entonces que la función f de x es inyectiva, también es sobreyectiva, por lo tanto, decimos entonces que la función f es biyectiva. Bien, como esta función es biyectiva, entonces tiene una inversa. Y vamos a hallar la función inversa. Bien, vamos a tener entonces, para el primer caso, cuando x es mayor que 0. Cuando x es mayor que 0, vamos a tener a la función f de x igual 4 veces x menos 1. Bien, para hallar la inversa entonces, simplemente vamos a cambiar acá a la imagen de x, que va a ser igual ahora al dominio. Y acá vamos a tener 4 veces. Y lo que es x, que es el dominio, lo vamos a reemplazar por la imagen de la función inversa. Entonces acá vamos a tener AF menos 1 de x menos 1. Bien, aquí solamente entonces tenemos que despejar la función inversa de f, que va a ser igual a x más 1 dividido entre 4. Bien, ahora vamos a tener entonces para cuando x sea menor o igual que 0. Vamos a tener entonces acá a f de x igual a menos 2 veces x. Y lo vamos a hacer de la misma forma que hicimos en la anterior. Vamos a cambiar a f de x por x. Y la x la vamos a cambiar por la función inversa. En este caso vamos a tener la inversa de f. Bien, acá solamente entonces tenemos que despejar la función inversa. Y esta va a ser igual a menos x medios. Bien, ya tenemos entonces las funciones inversas para cada una de las condiciones. Vamos a tener entonces esta función inversa de x, que va a ser igual a esta función de acá, x más 1 dividido entre 4. Noten acá que la función f va de los enteros a los naturales. Entonces la función inversa va a estar definida de los naturales hacia los enteros. Entonces acá la imagen de x deben ser números enteros y x tiene que tomar números naturales. Entonces, para que esta expresión sea un número entero, x debe valer 3. Porque 3 más 1 va a ser igual a 4. 4 dividido entre 4 va a ser 1. Y el 1 pertenece a los enteros. X también puede tomar el valor de 7. Acá tendríamos entonces 7 más 1, 8. Dividido entre 4, 2. Y el 2 va a pertenecer a los enteros. Y así sucesivamente entonces x va a ir tomando distintos valores, tal que sumado 1 y dividido entre 4
tenga como resultado un número entero. Entonces acá vamos a tener x va a valer 11, va a valer 15, y todos los valores naturales que pueda tomar x. Bien, la otra función va a ser menos x medios. Y acá vamos a tener exactamente lo mismo que el anterior. X debe tomar valores naturales y esta expresión de acá tiene que ser un número entero. Para que esta expresión sea un número entero, x, entonces debe tomar los valores de 2, ya que 2 dividido entre 2 va a ser igual acá a 1. Vamos a tener menos 1 con este signo de acá. Y como el menos 1 pertenece a los enteros, otro valor que va a tomar x va a ser igual a 4. Porque 4 dividido entre 2 por menos 1 va a ser igual a menos 2. Y menos 2 va a pertenecer a los enteros. Otro valor que va a tomar x entonces es 6. Y así sucesivamente x puede tomar valores que sean pares. Entonces acá vamos a tener al 8 y todos los pares dentro de los naturales. Bien, espero que les quede claro este ejemplo. Bien, vamos a resolver este ejercicio de acá donde tenemos este código. Y tenemos que hallar la función t de n y la función omega de n. Bien, vamos a comenzar analizando entonces línea tras línea de este código. Vemos en esta primera línea que solo tenemos una asignación. Entonces, este programa cuando se ejecute en esta línea solamente tomará una unidad de tiempo. Acá vemos que igual tenemos solamente una asignación. Entonces, esta segunda línea tomará igual solo una unidad de tiempo. Y lo mismo con esta tercera línea. Bien, acá tenemos un ciclo, pero dentro de este ciclo for, acá dentro tenemos otro for. Y dentro de este for tenemos esta instrucción. Cuando tengamos ciclos anidados y que a su vez tengan instrucciones dentro de los ciclos, entonces lo que vamos a analizar acá es todo este código en bloque. Vamos a partir entonces con lo que está más adentro de este bloque de acá. Bien, entonces en esta instrucción de acá vamos a tener una asignación, una suma, una multiplicación, otra suma y otra multiplicación. Vemos que acá se hacen entonces 5 operaciones y nuestro programa entonces va a demorar 5 unidades de tiempo. Bien, como esta línea de código está dentro de este for y este for vemos que claramente se va a ejecutar n veces. Entonces, como este for se va a ejecutar n veces, esta línea de acá adentro también se va a ejecutar n veces. Entonces acá simplemente vamos a tener que este for se va a ejecutar 5 veces n. Pero notemos que este for está dentro de otro for. Y este for se va a ejecutar de acá n veces. Por cada vez que se ejecute este for de acá adentro se va a ejecutar n veces. Entonces, acá vamos a tener este for se va a ejecutar n por
todas las veces que se ejecute este for. Y este for se va a ejecutar 5 veces n. Entonces acá vamos a tener n por 5 veces n. Y esto va a ser igual a 5n cuadrado. Bien, vamos a continuar con la siguiente línea, que es un for. Y vemos que dentro de este for tenemos esta instrucción, que tiene una asignación y una multiplicación. Entonces esto va a demorar 3 unidades de tiempo. Y este for va a demorar n veces, porque se va a ejecutar n veces. Y por cada vez que se ejecute, se va a ejecutar la línea que está dentro de este ciclo. Entonces esta línea en total se va a ejecutar 3 veces n. Bien, pasamos a la última línea acá, donde solamente hacemos un print. Y esto va a demorar una unidad de tiempo. Bien, como ya tenemos entonces de cada línea su unidad de tiempo determinada, vamos a tener a la función t de la siguiente manera. Va a ser igual a la suma de tiempo de todas estas líneas de código. Entonces acá vamos a tener a la primera línea 1 más la segunda línea, que va a ser 1, más la tercera, que va a ser 1, más, y acá vamos a tener todo este ciclo de acá. Y todo esto lo vamos a analizar como si fuera un solo bloque. Entonces acá vamos a tener 5 veces n cuadrado, más, y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. La vamos a tomar como si fuera un solo bloque, que en total se va a ejecutar 3 veces n veces. Bien, finalmente vamos a sumar esta última línea de código, que solamente demora una unidad de tiempo, más 1. Bien, ya tenemos nuestra t de n, que va a ser igual, sumando todos estos números de acá, vamos a tener 4 más 3 veces n más 5 veces n cuadrado. Bien, a partir de nuestra función t de n, vamos a hallar nuestra función omega. Vamos a tener entonces acá que omega o de n va a ser igual al mayor de todos estos tres términos. Vemos que acá, entonces, la función omega de n va a ser al máximo de los términos de la función t de n. Acá vemos que claramente 5 veces n cuadrado es mayor a 3 veces n y obviamente es mayor a 4. Entonces nuestra función omega va a ser igual solamente a n cuadrado, porque el 5 acá viene como una constante y las constantes no se deben anotar dentro de la función omega. Bien, espero que les quede claro este ejemplo. Bien, a continuación vamos a tener este ejercicio donde tenemos que definir una función que guarde los elementos de esta matriz en un array, como vemos acá. El primer elemento de este conjunto de datos tiene que guardarse en la posición 0. El segundo elemento, que es A1, 2, tiene que guardarse en la posición 1 de este array. Entonces acá vamos a tener las posiciones 0, 1, hasta una posición 16, porque acá tenemos 16 datos.
Bien, lo que tenemos que hacer acá entonces es definir una función dado que tengamos un dato en una fila determinada y una columna determinada. Esta función calcule la posición dentro del array. Bien, vamos a hacer acá un análisis donde vamos a tener entonces que para el primer elemento, que es A1, en la fila 1 y en la columna 1, esta se debe guardar en la posición 0. El segundo elemento, como vemos acá, se debe guardar en la posición 1 del array. Bien, a partir entonces de los índices, que en este caso es 1, 1, debemos tener una función que sea igual a 0. Bien, para llegar a 0 entonces, a partir de 1 a 1, podemos tener lo siguiente. Vamos a restarle al índice de las filas menos 1. Entonces acá vamos a tener 1 menos 1 y esto va a ser igual a 0. Cuando tengamos entonces el segundo dato, que va a ser a 1, 2, deberíamos guardar en la posición 1. Entonces acá vamos a tener lo mismo. Vamos a restarle 1 a las filas. Vamos a tener 1 menos 1 va a ser igual a 0. Pero en este caso tenemos que sumarle una unidad para que este resultado de acá me dé 1. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer va a ser al 0 sumarle una unidad. Acá tenemos 2. Entonces claramente podríamos hacer lo siguiente. Vamos a restarle al índice de las columnas una unidad. Y esto simplemente va a ser igual a 1. Entonces tendría que aplicar lo mismo para la operación anterior. Acá teníamos 1 menos 1 y directamente teníamos el 0. Bien, como acá les restamos 1 al índice de las filas, entonces vamos a sumarle como hicimos acá. Vamos a tener primero el 0 y vamos a sumarle la diferencia del índice de las columnas con 1. Entonces acá vemos que 1 menos 1 es igual a 0 y acá simplemente vamos a tener 0. Bien, entonces acá la lógica primero es restarle una unidad a las filas para cada elemento de este conjunto de acá, que es una matriz. Entonces vamos a tener acá para el A sub 3, que debería darme acá un 2, como vemos acá. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es restarle una unidad al índice de las filas. Acá vamos a tener entonces 1 menos 1, que va a ser igual a 0. Entonces acá vamos a tener 0 más. Ahora tenemos que sumarle la diferencia del índice de las columnas y 1. Entonces acá vamos a tener 3 menos 1. Y esto va a ser igual a 2. Y vemos que es lo que queríamos tener. Bien, para el siguiente
elemento, entonces vamos a tener acá a fila 1, columna 4. Y tenemos que guardarlo en la posición 3 del array. Y acá vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a restarle una unidad a la fila. Y vamos a tener 0 más la diferencia entre la columna y una unidad. Entonces acá vamos a tener 4 menos 1. Y esto va a ser igual a 3. Y es lo que queríamos tener. Pero cuando tengamos este otro dato que pertenece a la segunda fila, vamos a tener acá el A, 2, 1. Y vamos a seguir con esta misma lógica de acá. Vamos a restarle 1 al índice de las filas. Entonces acá vamos a tener 2 menos 1. Y esto va a ser igual a 1. Bien, entonces acá vamos a tener 1 más la diferencia del índice de las columnas. Y 1. Entonces acá vamos a tener el índice de la columna, que es 1, con la diferencia de 1. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, para este elemento de acá, vamos a guardarlo en la posición 1 del array. Pero, observen que acá, en la posición 1, ya tenemos al dato a sub 1, 2. Entonces, en esta lógica, tenemos que hacer un cambio para que los elementos de la segunda fila no vuelvan a insertarse a elementos que ya tenemos en el array. Bien, entonces acá vemos claramente que esperábamos que el 2, 1 se guarde en la posición 4 del array y no en 1. Entonces, vean que cuando tenemos un 4 significa que estamos en la segunda fila. Cuando estemos en la tercera fila, vamos a estar entonces acá en la posición 8. Vean que el 3, 1 dentro del array está en la posición 8. Entonces vean que acá tenemos 4 elementos que son la primera fila y estos 4 de acá son la segunda fila. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, cuando tengamos la diferencia del índice de filas entre el índice y menos 1, el resultado lo vamos a multiplicar, como vemos acá, por la cantidad de columnas. Vemos acá entonces que tenemos 4 columnas. Para la primera fila entonces, que es esta de acá, tenemos 4 elementos. Entonces acá vamos a tener 4. 1, 2, 3, 4. Cuando lleguemos a la segunda fila, en la segunda fila igual vamos a tener 4 elementos, porque tenemos obviamente 4 columnas. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4. Bien, entonces, una vez que calculemos la diferencia, lo tenemos que multiplicar por el número de columnas. En este caso nuestras columnas son 4. Entonces acá vamos a tener 4. Y si volvemos a hacer las operaciones acá, vamos a tener entonces 4 por 1 más 1 menos 1. Y esto va a ser igual a 4. Y es lo que queríamos tener exactamente acá. Bien, pero tenemos que hacer lo mismo para las anteriores operaciones. Entonces acá simplemente lo vamos a multiplicar una vez que tengamos la diferencia del índice de filas con 1. Simplemente lo vamos a multiplicar por el número de columnas, que en este caso acá va a ser entonces por 4, por 4,
por 4 y por 4. Vemos claramente acá que no vamos a alterar entonces el resultado que ya habíamos obtenido. Bien, vamos a ir directamente entonces acá para cuando tengamos el elemento A, 3, 1. Entonces acá vamos a hacer la diferencia del índice de filas con 1. Y esto va a ser igual a 2. Y este 2 lo vamos a multiplicar por el número de columnas. Vamos a tener entonces 4 por 2 y lo vamos a sumar con la diferencia del índice de columnas con 1. Entonces acá vamos a tener 1 menos 1 para este caso. Y esto va a ser igual a 8. Y es exactamente lo que queríamos tener acá, 8. Bien, entonces podemos definir una función a partir de estos análisis que hicimos. Y sería la siguiente. Vamos a tener entonces acá nuestra función f para un elemento de la matriz que va a ser i, j, fila i, columna j, va a ser igual a la diferencia del índice de filas menos 1. Ya esta diferencia la multiplicamos por el número de columnas, que en este caso era 4. Y le sumamos la diferencia del índice de columnas con 1. Entonces aquí vamos a tener j menos 1. Bien, pero podemos extender esta matriz a un conjunto de datos donde no sea 16. En este caso entonces vamos a tener acá un n y acá vamos a tener igual el mismo n, ya que esto es un cuadrado. Para este ejemplo de acá, n vale 4. Pero podríamos extenderlo a un conjunto de datos donde no tenga el mismo número de columnas y filas. Por ejemplo, acá podríamos tener más columnas entonces acá tendríamos un número de columnas distinto a 4. Vemos que acá tendríamos 5 columnas, pero podríamos tener incluso más. Entonces, para un caso general donde las columnas, el número de columnas sean distintas al número de filas, vamos a tener entonces acá un número de filas y un número de columnas distintos. Para un caso general entonces, acá vamos a tener un número de columnas m. Pero esto no va a cambiar nuestra lógica, porque nuestra lógica es que en esta función multiplicábamos la diferencia de índices de filas con 1 por el número de columnas. Entonces acá lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar el número de columnas. Para un caso general entonces tendríamos m columnas. Y aquí vamos a tener entonces no a 4 sino a m. Bien, vemos que el número de filas entonces acá no va a aparecer en nuestra función, pero sí el número de columnas. Entonces,
Finalmente vamos a tener para un caso general esta función. Bien, espero que les quede claro este ejemplo. Bien, como siguiente ejercicio vamos a tener estos dos grafos de acá. Y la pregunta es si estos dos grafos son isomorfos. Bien, vamos a tener entonces acá el primer grafo, que va a ser G', y este segundo va a ser G dos veces prima. Ok. Para que estos dos grafos sean isomorfos, debe existir entonces una función que vaya del vértice del grafo G' hacia el vértice del grafo G dos veces prima. En otras palabras, se tiene que encontrar una equivalencia. También se debe cumplir que para todos los nodos del grafo G que tengan una arista, en su equivalente grafo G dos veces prima debe existir igual entre los nodos equivalentes una arista. Bien, entonces acá vamos a definir las funciones de correspondencia de este grafo G a este grafo G'. Bien, una técnica que podríamos utilizar acá sería contar los ciclos de cada grafo. Vemos que en este grafo tenemos un ciclo de 3, de longitud 3. Y vemos que este ciclo está aislado de los otros 4 vértices. Y vamos a tener algo parecido acá. Tenemos un ciclo de longitud 3 y que a su vez este ciclo está aislado de los otros 4 vértices de acá. Bien, vemos que en este ciclo entonces tenemos a un vértice que está muy aislado del resto de vértices que están acá. Y lo mismo va a pasar acá. Este vértice está muy aislado de este conjunto de vértices. Entonces aquí ya podríamos empezar a definir ciertas equivalencias. Entonces tendríamos que f de c, que es el que está más aislado, va a ser igual a e'. A continuación, podríamos definir la equivalencia de esta arista, que sería equivalente a esta arista de acá. Entonces, f de f va a ser igual a f'. Va a ser igual a d'. Bien, ya tenemos acá una equivalencia entonces. Y vamos a continuar con las demás. A partir de este ciclo de acá, vemos que existe una arista con un vértice G, que a su vez este vértice G tiene dos aristas, uno que va con A y otro que va con B. Entonces acá podríamos tener algo parecido. A partir de este ciclo de acá, tenemos una arista con A, y este A vemos que igual tiene dos aristas, uno que va con G' y otro que va con B'. Entonces este vértice A' podría ser equivalente a este vértice G. Pero acá podemos notar otra cosa muy importante. Vemos que de estos 4 vértices tenemos dos ciclos. Por ejemplo, tenemos este ciclo que es A, B, C y A, un ciclo de longitud 3. Y también tenemos este otro ciclo, A, G, B y A, que igual tiene longitud 3.
Y acá vamos a tener exactamente lo mismo. Dos ciclos de longitud 3. A', G' y B' y A'. Acá tenemos otro ciclo que es B', G' y C'. Algo en común también que podemos notar acá es que estos dos ciclos tienen una arista en común. La arista en común es en este caso la arista A y B. Entonces para los dos ciclos tenemos esta arista en común y va a pasar exactamente lo mismo acá. Tenemos una arista en común en estos dos ciclos y esa arista es B', G'. Entonces acá ya tenemos algo más claro de cierta equivalencia que podríamos tener. Entonces acá vamos a tener esta equivalencia f de A y f de B, que en este caso es una arista, va a ser equivalente a la arista B' y G'. Vean que tanto el vértice A tiene una conexión directa con un vértice G y con un vértice C, que a su vez estos dos vértices no tienen una conexión directa. Entonces acá el vértice B tiene una conexión directa con A' y con C', pero A' y C' no tienen una conexión directa. Entonces acá podríamos definir que el vértice A va a ser equivalente al vértice B'. Y el vértice B entonces va a ser equivalente al vértice G'. Bien, entonces acá vamos a tener que el vértice G va a ser equivalente a A'. Y el vértice C va a ser equivalente a C'. Podemos comprobar entonces, a partir de esta relación de vértices, que existen todas las aristas. Bien, entonces acá encontramos una equivalencia de vértices, pero pueden haber otras. Bien, espero que les quede claro este ejemplo. Bien, a continuación vamos a tener este último ejercicio, donde vamos a tener este grafo, que va a ser igual a un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Bien, de este grafo tenemos que hallar un ciclo hamiltoniano. Y aparte vamos a calcular el número de vértices y el número de aristas. Bien, vamos a hallar entonces un ciclo hamiltoniano. Podría ser el siguiente. Vamos a comenzar en A. Vamos a tomar C. De C vamos a ir a F. De F vamos a ir a D. De D vamos a ir a H. Y de H vamos a ir a G. Y de G vamos a ir a C. De C vamos a ir a B. Y de B vamos a retornar a A. Como pueden ver, acabamos de completar un ciclo. Y como no repetimos ningún nodo en este ciclo, entonces tenemos acá un ciclo hamiltoniano. Entonces acá vamos a tener toda la ruta que acabamos de hacer. Partimos de A, fuimos a C, de C fuimos a F, de F fuimos a D, de D
fuimos a H, y de H fuimos a G. De G fuimos a C, y de C fuimos a B, y finalmente regresamos hacia A. Bien, el número de vértices entonces para este grafo va a ser igual 8 vértices o 8 nodos. El número de aristas va a ser igual a 17. Bien, espero que les haya quedado claro este ejemplo.